Señor esté con vosotros. Proclamación del Evangelio de Jesús el Señor, según nos lo cuenta San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Celebramos la fiesta, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y digamos que es una consecuencia natural a todo lo que hemos venido celebrando. Celebramos la Cuaresma, tiempo de preparación para la Pascua. Celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Celebramos 50 días de Pascua. Hace 8 días celebramos Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y entonces ya recogemos todas esas celebraciones y solemnemente celebramos al Dios uno y trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hemos aprendido que la Trinidad es un misterio, pero misterio no significa lo que está vedado a mi conocimiento. No es eso. Digamos es que durante muchos años, por no decir siglos, hemos entendido que misterio es lo que está vedado al conocimiento humano. No. Misterio es lo que no podemos abarcar del todo. Eso sí es misterio. Lo que tú y yo no podemos abarcar completamente. Lo que se vuelve ilimitado para nosotros. Pero por supuesto que Dios no está vedado para nosotros. Tenemos acceso a Él. Y tenemos acceso a Él por medio de Jesucristo el Señor. Dice la Escritura: acercaos al trono de la gracia con toda confianza, para que halléis misericordia en el momento oportuno. Eso dice la Escritura. Ustedes dirán, bueno, entonces, ¿de qué vamos a predicar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a reflexionar? Pues hablemos de Dios. Puede ser osado, pero hablemos de Dios, que nos hace mucho bien hablar de Dios. Hay una frasecita que me llama poderosamente la atención al respecto. Si me vas a hablar de alguien, háblame de Dios. ¿No han notado que alguien se te acerca o se les acerca a hablar mal de otra persona? Cuando alguien se te acerque a hablar mal de otra persona, tú perfectamente le puedes decir: si me vas a hablar de alguien, háblame de Dios. Queda neutralizada. Ya no tiene nada que decir. Lo que pasa es que como nos suena música al oído cuando alguien viene a contarnos algo de otra persona. ¿Cómo nos suena? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Venga, tomémonos un tinto allí en la panadería y me cuenta despacio, porque yo esta no me la pierdo. Pues no me gusta hacerme en la panadería. Si me vas a hablar de alguien,
háblame de Dios. Dios. Y lo primero que tengo que decir es que Jesús lo revela, lo da a conocer, lo manifiesta, lo visibiliza en su persona. ¿Y dónde está la novedad de Jesús? Que Él nos enseña que Dios es Abba, es decir, papá. Escuche esta cifra. En el Antiguo Testamento, la referencia a Dios como Padre, ¿saben cuántas veces está? 15 veces. Y eso que es una referencia que revela a Dios como Padre del pueblo, es decir, como un Padre colectivo. ¿Y saben cuántas veces está esa misma referencia de Dios como Padre en el Nuevo Testamento? 245 veces. De 15 a 245. Y no solo es una referencia a un Padre colectivo, a un Padre de un pueblo, sino a mi Padre. La novedad que trae Jesús es que Dios es Abba, es que Dios es Padre, y no solo es Padre de todos, sino que también es mi Padre. Y puesto que es mi Padre, en Él hallo identidad. ¿Hallo qué? Ahora, Dios es el que te da la identidad. Y tan importante un ser humano con identidad. Y tan peligroso un ser humano que no sabe quién es. Y puesto que no sabe quién es, no sabe de dónde viene, no sabe qué quiere y no sabe para dónde va. Y ahora que vivimos en una cultura donde tantos seres humanos no saben quiénes son, necesitamos revelarle a la humanidad de hoy al Dios Padre, al Dios que es papá, para que encuentren en Dios su identidad. Yo sé quién soy porque Él es mi Padre. En consecuencia, si me preguntas quién soy, lo que tengo que decir es que soy hijo de ese Padre. Soy hijo de Dios. Escuche esto. El título más grande que usted ostenta es ese. El título mayor es hijo de Dios. Si alguien te pregunta, ¿y es que tú quién te crees? Tú perfectamente, con toda humildad, pero con toda verdad, le puedes decir, soy hijo de Dios. Ahora bien, si Dios es mi Padre, yo soy su hijo, entonces mi tarea es vivir como hijo y no vivir como forastero y no vivir como esclavo, sino vivir como hijo. El hijo goza de todos los beneficios del Padre. El hijo se viste como el Padre.
El Hijo actúa como el Padre. El Hijo habla como el Padre. Es ahí donde encontramos la identidad. Que usted diga, me visto dignamente porque el Padre viste dignamente. Y hablo decorosamente porque el Padre habla decorosamente. Y actúo bondadosamente porque el Padre es bueno. Ahí entonces encontramos nuestra identidad. Usted no tiene que parecerse a nadie, a nadie. Usted solo tiene que parecerse al Padre, porque usted es hijo. Y esto qué bueno decírselo a los muchachos, que todos se quieren parecer a uno y otro artista, futbolista, músico, famoso. No nos tenemos que parecer a nadie. No nos tenemos que motilar como nadie. No nos tenemos que vestir como nadie. No nos tenemos que tatuar como nadie. No nos tenemos que poner piercing como nadie. Al único que nos tenemos que parecer es ¿a quién? A Dios. A Dios. Miren, cuando voy a bautizar un niño y lo unjo en el pecho con el óleo santo, que es una expresión, un signo de liberar al niño de su herencia fatídica. ¿Cuál es la herencia fatídica? Pues las cosas malucas del papá y las cosas malucas de la mamá. Esa es la herencia penosa de todos nosotros. Entonces yo lo unjo y le digo, niño, que usted no se parezca ni a su papá ni a su mamá. Niño, lo unjo con este óleo para reventar toda cadena parental, ancestral, intergeneracional, y que usted solo se parezca a Jesús, que usted solo se parezca a Dios. Y el papá me mira como, ¿usted qué? Usted no le va a sacar el genio a su papá, ni le va a sacar la lengua larga a su mamá. No. Nada de eso. Yo rompo todas esas ataduras, rompo todas esas cadenas parentales, ancestrales, intergeneracionales, y declaro que este niño solo se va a parecer a su padre, porque desde hoy lo declaramos hijo de Dios. Eso produce el bautizo. Alabado sea el Señor. Y Dios, que es perfecto en su obrar, trabajará la vida entera sobre nosotros hasta que le quedemos parecidos a Él. Eso es. Identidad. Ahora, inicialmente el ser humano necesita el padre y la madre. Pero voy a hablar del padre. ¿Por qué? Porque de alguna manera la figura paterna está simulando la figura paterna de Dios. Por eso, si alguien tiene que parecerse a Dios, es el papá del niño. ¿Cómo les parece? Usted dice, ¿qué padre? Por supuesto. ¿Por qué? Porque no nos alcanzamos a imaginar el enredo de vida que le genera uno a un ser humano con una figura paterna distorsionada. No nos alcanzamos a imaginar. Nosotros los varones, levanten la mano los varones, yo primero. Nosotros los hombres
tenemos una super responsabilidad. Y es que la figura paterna que proyectamos sea lo suficientemente diáfana, nítida, cristalina, transparente, y que realmente revele la paternidad de Dios. Que un papá le pueda decir a su hijo: míreme a mí, que mirándome a mí ve a quién. Es más o menos así. Y vean, les comparto, entre muchas experiencias que he tenido con muchas personas y entre muchas cosas que he escuchado, mire por ejemplo este caso. La niña desde pequeña siente abandono, experimenta abandono de su papá. La niña creció y llegó a la edad de merecer, como dicen las señoras. Es decir, ya lista para enamorarse. Con un vacío tremendo por la ausencia de su figura. Y cada vez que se enamora, tiene la habilidad de fundir al novio. Se vuelve absolutamente intensa. Déjenme decirles esto. En el fondo, esa niña no es responsable de lo que siente, aunque lo tendrá que hacer consciente para transformarlo. Ojo, lo tendrá que hacer consciente para transformarlo, solucionarlo y sanarlo. Porque si no lo hace consciente, ni lo transforma, ni lo soluciona, ni lo sana. Entonces, a los 6 meses, el novio de esta niña está fundido, no quiere más. ¿Por qué? Porque ella es tan intensa, y es tan intensa porque ha encontrado en este muchachito inconscientemente la posibilidad de solucionar su vacío frente a su figura paterna. Y esto no termina aquí. Este noviecito decide terminarla. Y una vez la termina, ella se obsesiona con el abandonador. ¿Y por qué se obsesiona con el abandonador? Porque no está dispuesta a tener otra pérdida como la que tuvo en su infancia. Primero, quemó al pobre muchachito, lo fundió, quemó la relación por intensa. Y una vez este muchachito decide no estar más ahí, ella se obsesiona con el muchachito. ¿Por qué se obsesiona? Porque inconscientemente no está dispuesta a soportar otro abandono. Se obsesiona con el abandonador. Si aquí hay alguna, con todo el respeto, que se está identificando con esto, hágalo consciente, transfórmelo y sane esa situación. Ahora ustedes se enteran
Porque hay mujeres obsesionadas con el abandonador, con el maltratador, con el violador. Ya se dieron cuenta. Porque no hubo una figura paterna que respaldara desde el comienzo y dejamos ese vacío en el ser humano. Para que ustedes y yo comprendamos lo que significa la paternidad. Y para que comprendamos que nuestra paternidad no puede ser un juguete que usamos y soltamos. Pero también para que valoremos en esta mañana a Dios que es Padre, revelado por Jesús de Nazaret, que en el Antiguo Testamento solo aparecen 15 referencias y en el Nuevo Testamento 245 referencias. Y de los regalos más lindos que nos ha hecho Jesús es enseñarnos que Dios es papá y que en Él el ser humano aprende a ser, a hablar, a vivir, a sentir, a conocerse, a proyectarse y a realizarse como persona. Tan importante, hermanos, que descubramos en esta mañana nuestra identidad en Dios. Y que si alguien te dice, ¿tú a quién te pareces? Yo me parezco a mi Padre. ¿Y quién es tu Padre? Mi Padre es Dios. ¿Y quién te dijo eso? Eso me lo reveló su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien he encontrado salvación y vida eterna. ¿La gloria para quién? Solo para Él. Voy a avanzar, vamos a ver hasta dónde alcanzo. ¿Qué más encontramos en Dios como Padre? Un amor incondicional, un amor perfecto. Usted y yo decimos, Dios nos ama. Y decimos Dios nos ama porque no nos queda otra opción más que conjugar el verbo amar. ¿Y por qué no nos queda otra opción más que conjugar el verbo amar? Porque vivimos en el tiempo y en el espacio. Pero Dios, que vive en la eternidad, no puede conjugar el verbo amar. Dios ni te amó, ni te está amando, ni te va a amar. Él sencillamente es el amor. Nosotros conjugamos los verbos perdonar, crear, amar, pero en Dios esos verbos no se conjugan. Dios es el amor perfecto, Dios es la creación perfecta, Dios es el perdón perfecto. A usted y a mí nos cuesta entender el amor de Dios o nos cuesta entender a Dios amor. Además, porque la única definición que tenemos en la Sagrada Escritura acerca de Dios es esa: Dios es amor, amor. Dios es el amor en mi vida. Lo mismo que Dios es el perdón en mi vida. Y lo mismo que Dios es creación en mi vida. No es una acción, es un acto en sí mismo. Y esto lo digo para que comprendamos a dónde puede llegar la incondicionalidad del amor de Dios. Se los voy a plantear así. Para Dios es tan importante y ama tanto a la religiosa de clausura de corazón impecable como a la prostituta que trabaja en un bar. Porque para Él las dos son
sus hijas. Padre, ¿qué? Y yo, como me he privado de pasar bueno. Es su problema. En el corazón de Dios están ocupando el mismo puesto Sor Teresa de Calcuta, santa, y el mono Jojoy. O sea, no, padre, eso ya no me gustó. Lo siento. Sorry, don't worry, take it easy. Lo siento. Entonces usted va a decir, padre, las cosas son así. Sí, porque el mono Jojoy y Santa Teresa de Calcuta, los dos son ¿qué? Los dos son hijos. Es como usted tiene dos hijos. Uno se porta bien, el otro no tan bien. Y delante de usted le van a asesinar el que no se porta bien, simplemente por castigarlo a razón de su mal comportamiento. ¿Usted acepta que eso pase? No lo acepta. Es más, usted sería capaz de decir, vea, lo que le van a hacer a ese muchacho, me lo hacen a mí. Pero Señor, es que usted no fue el que la embarró, fue su hijo el que la embarró. No importa, pero con tal de salvar a mi hijo, yo pongo la cara por él, y lo que le van a hacer a él, me lo hacen a mí. Y usted, que es malo, es capaz de eso, ¿cuánto más Dios, que es la bondad perfecta? Y entonces usted dice, padre, entonces ¿dónde queda el premio y el castigo? Pues aquí. ¿Por qué? No porque Dios premie o castigue, porque Dios no es un juez que condena y salva. Dios es un padre que ama. Mientras tú y yo tengamos el concepto de Dios juez, es posible que haya premio y castigo, pero cuando entendemos que Dios no es juez, sino que es padre, y el padre solo sabe amar, el juez condena o premia, o absuelve o condena, pero Dios no está ni absolviendo ni condenando. Dios es el amor. Y usted vale para Él no por sus actos, sino por lo que realmente es usted. Y usted es su hijo. Que aquí muchas veces pagamos, por supuesto, porque toda acción produce su reacción. Y todo acto tiene una consecuencia, pero no porque Dios esté absolviendo y condenando, premiando o castigando. Dios no sabe otra cosa más que amarte. Y cuando tú la estás embarrando, Él sufre contigo. Y si tú estás de pantano hasta la frente, Él también se empantana contigo hasta la frente, porque eres su hijo. Entonces usted va a decir lo siguiente: padre, entonces ¿qué sentido tiene uno manejarse bien? Todo y más. Porque cuando usted vive según la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es lo mejor para su vida y lo mejor para todos, usted vive en su propio paraíso.
Pero cuando usted decide hacerle daño a su vida y hacerle daño a otros, usted vive su propio infierno. Y la idea es que usted viva desde aquí el paraíso y no que viva aquí su propio infierno. Tiene todo sentido. Pero si usted cree que con sus malas obras o sus buenas obras va a modificar el amor de Dios, está completamente equivocado, porque el amor de Dios no tiene cómo modificarse, porque el amor de Dios es perfecto. Es una delicia hablar de esto. ¿Cuánto te ama Dios? Tú no te has dado aún cuenta de lo mucho que Dios te ama. Cuando te des cuenta de lo mucho que Dios te ama, a ti no se te vuelve a ocurrir hacer bobadas, y a ti no se te ocurre ir en contra de su voluntad, porque imposible defraudar a aquel que te está amando de tal manera. Hay un teólogo llamado Alejandro Pronsato que dice: ojalá no me amaras tanto para no sentir tanta vergüenza. Qué pena contigo, Señor, que yo portándome de esta forma y tú todos los días derramando amor sobre mi vida. Cuánto me amas, Señor, no soy capaz de contabilizarlo, no soy capaz de imaginarlo. Lo único que sé es que me amas tanto que entregaste a tu Hijo Jesucristo para que Él derramara su sangre por mí y yo fuera salvo para siempre. Alabado sea el Señor por eso. Voy a tocar un tercer tema acerca de Dios. Entonces, el primer tema, paternidad, identidad. El segundo tema, amor de Dios. Y el tercer tema es que es demasiado bonito lo que Jesús dice en el Evangelio: yo y el Padre somos uno. Jesús siente, es una cosa hermosa, que Dios es completamente en Él y que Él es completamente en Dios. ¿Y saben cuál es el problema? Llevamos 21 siglos leyendo esa palabra y todavía seguimos mirando para arriba. Ojo, llevamos 21 siglos leyendo esta palabra. Yo y el Padre somos uno, y seguimos mirando para arriba. Porque no sé quién nos enseñó que Dios era un viejito por allá arriba. Y creo que ese paradigma tenemos que solucionarlo pronto. Dios no está ni arriba ni afuera. Dios está dentro. Dios es en ti. Por eso, cuando a ti te pasa algo, ¿a quién más le está pasando? A Dios. Que nosotros somos tan conchudos que cuando nos pasa algo, al primero que responsabilizamos es a Dios. Y Dios perfectamente nos pide responder: ¿cómo así? Si lo que le pasa a usted me pasa a mí, porque yo vivo en usted y usted vive en mí. Así que su cáncer también es mi cáncer. Y usted que se quedó sin trabajo, su desempleo es mi desempleo. Y su vejez y su rodilla hinchada es mi rodilla hinchada. Así que no nos está pasando nada distinto. Lo que te pasa a ti le pasa a Dios, porque Dios es en ti y tú eres en Dios. Y esto, ¿saben por qué es magnífico? Porque entonces aprendemos a quitarle a Dios todas las responsabilidades que le ponemos y todas las culpas con las que lo acusamos. Voy a decirles algo, y esto es muy bonito, muchachos. Me perdonan lo de muchachos.
lo que tú no quieres, Dios no lo puede. Ojo pues, que de aquí, quién sabe para dónde, lo que tú no quieres, Dios no lo puede. Porque a usted y a mí nos enseñaron que Dios es todopoderoso. Y todopoderoso sí, porque el gran poder del universo, ¿cuál es? El amor. No hay otro poder mayor. No hay una fuerza más poderosa en el universo, en el cosmos, que el amor. Pero a usted y a mí nos dio por pensar que cuando decimos Dios todopoderoso es porque Dios puede mover los hilos como a Él le da la gana. Y no, porque el amor es respetuoso y porque el amor es respetuoso de la libertad. Y Dios prefiere perderte antes que coartarte. Y precisamente porque su amor es perfecto, es un amor en libertad. Y si tú no quieres, Dios decidió no poder, con tal de no vulnerar tu libertad. Así que esta tarea es de nosotros y Dios es en nosotros y Él nos empuja desde dentro, pero solo si nosotros nos dejamos empujar. Escuche cómo trabaja Dios. Miren, Dios trabaja de esta manera. Él empuja desde dentro. ¿Por qué empuja desde dentro? Porque vive en ti y es uno contigo. Y si tú dejas, Él empuja. Si tú no dejas, Él no puede empujar. Así que la gran tarea humana sería dejarnos empujar por Él para construir el universo y para hacer realidad todo lo que soñamos y deseamos. Dios está empujando, pero si tú te vuelves obstáculo, por más que Él empuje, no sucederá lo que tiene que suceder, porque Él no está dispuesto a vulnerar tu libertad. Eso es hermoso. Significa que el trabajo Dios lo hace a través de ti. Nunca, escuche esto, nunca sin ti. Nunca. Termino, mire, esto es fascinante. Es que la misa debería durar hasta las 12, pero esto es fascinante, perdónenme. Miren, yo termino esto con una anécdota. Cuando secuestraron a Gilberto Echeverri y a Guillermo Gaviria, ¿recuerdan? En el colegio donde yo trabajo tenía una nieta de Gilberto. Y ella la estábamos preparando con su grupo para la primera comunión. Y la nieta siempre me decía: Camila, padre, vamos a la capilla a orar para que mi abuelito pueda estar en mi primera comunión, para que lo liberen y pueda estar en mi primera comunión. Camila, vamos a orar y vamos a contarle a Dios que vive en ti, ese deseo que hay en tu corazón. Y ustedes saben cómo termina esta historia. Que días antes de la primera comunión entregaron a Guillermo Gaviria y a Gilberto Echeverri asesinados. Y ustedes no se imaginan la crisis existencial y de fe de esta niña.
yo ya no quiero hacer mi primera comunión. Cami, ¿por qué no quieres hacer tu primera comunión? Porque yo he escuchado, Padre, que Dios es todopoderoso. Y si es todopoderoso, ¿por qué no hizo nada para que esta historia no terminara así? Digamos que es lógico lo que ella está pensando, pero no es verdad. Porque Camila creía que Dios actuaba sin el hombre. Y lo que teníamos que enseñarle a Camila es que Dios no trabaja solo, Dios trabaja a través del ser humano. Y si el hombre no quiere, Dios no puede. Así trabaja Dios. ¿Para qué? Para no vulnerar la libertad de los humanos, para no convertirse en un titiritero y nosotros sus títeres o marionetas. Y le dije, Cami, mira, yo estoy completamente seguro que Dios sí quería, pero hubo hombres que no querían. Y mientras existieran hombres que no quisieran que tu abuelo volviera a la libertad, era imposible que Dios pudiera. Y me dijo, entonces Dios no es todopoderoso. Y le dije, sí es todopoderoso, porque el gran poder en el universo es el amor. Pero si tú crees que Dios es todopoderoso porque mueve los hilos de la historia a su antojo, no es todopoderoso. Dios trabaja a través de nosotros. Y yo, ¿saben por qué les cuento esto? Porque seguramente ustedes muchas veces han juzgado, han señalado y han acusado a Dios de no haber hecho lo que Él podía hacer, sabiendo que tenía todo el poder para hacerlo. Yo sé que ustedes lo han hecho, yo sé, a mí también me ha pasado. Pero el día que descubrí que Dios trabaja a través de los seres humanos, entonces entendí que si nosotros queremos, Dios puede. Y ahí entonces descubrí la responsabilidad tan grande que tiene cada ser humano, porque Dios está actuando a través de cada ser humano. Si tú decides hacer el bien porque Dios te empujó, entonces entre Dios y tú sucederá el bien. Si no es así, entonces no sucederá. Hermanos, Dios no está fuera moviendo los hilos de manera caprichosa, los hilos de la historia. Dios está contando con nosotros y trabaja a través de nosotros. Jesús lo enseñó: yo y el Padre somos uno. Entre tú y Dios hay una unidad inseparable. No lo hagas quedar mal. Haz siempre el bien y déjate empujar por el Dios del amor que vive en ti. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.